Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión os vamos a enseñar cómo es el firmware del punto de acceso profesional de exterior Edimax OAP 1300. Tal y como podéis ver, en el menú principal nos vamos a encontrar con el modelo del equipo, el hostname del propio equipo, el tiempo que lleva encendido actualmente este punto de acceso. También vamos a encontrar la versión de firmware actual, la dirección MAC e incluso el VLAN ID de la parte de gestión. Por supuesto, vamos a encontrarnos también con todos los datos de cara a la red local, como por ejemplo la dirección IP, la puerta enlace predeterminada, los servidores DNS y dónde se encuentra el servidor DHCP de la organización. Además, también encontramos el estado de los dos puertos Gigabit Ethernet. Debemos recordar que el puerto LAN 1 es el PoE o PoE Plus de entrada, un PoE in, y el puerto LAN 2 es un PoE out de salida que nos va a permitir alimentar cámaras IP. Tal y como podéis ver, nosotros tenemos conectado el primero con una sincronización de 1000 megabits por segundo full duplex, es decir, sincronización Gigabit Ethernet, la típica. Y por supuesto, este equipo también se puede configurar con VLANs, un target y también VLANs tagueadas. Por lo tanto, aquí tenemos la configuración predeterminada que es un target port VLAN 1. Luego, respecto a las configuraciones de la banda de 2,4 GHz y 5 GHz, nos va a señalar si tenemos activada dicha banda de frecuencias, si tenemos el canal en doble ancho de canal con 40 MHz o únicamente tenemos un canal simple de 20 MHz, la potencia de transmisión, y también nos va a salir aquí todos los SSIDs que tenemos dados de alta. Debemos recordar que este punto de acceso profesional nos permite tener hasta 16 SSIDs por cada una de las bandas de frecuencias, por lo tanto nos va a permitir crear hasta 32 en total. Y aquí, junto con cada uno de los SSIDs, pues nos va a señalar la configuración básica que incorpora, como por ejemplo la autenticación, el tipo de cifrado, el VLAN ID y si tenemos algún tipo de autenticación adicional, como por ejemplo un filtrado MAC. Y respecto a la banda de 5 GHz tenemos exactamente lo mismo. Un detalle muy importante es el canal en la banda de 5 GHz. Este punto de acceso profesional está orientado de cara a exteriores. Por este motivo no tenemos disponibles los canales 36, 40, 44, 48 y también los canales DFS de la banda de canales bajos. Únicamente tenemos los canales desde el 100 hasta arriba. En la parte de Wireless Clients nos va a señalar un listado de clientes que tenemos actualmente conectados tanto en la banda de 2,4 GHz como en la banda de 5 GHz. Y aquí nos saldrán los diferentes clientes a qué SSID se han conectado, qué dirección IP tienen e incluso cuál es la potencia de transmisión y de recepción, la velocidad de sincronización. Asimismo, también nos va a señalar la señal que tiene ese propio dispositivo conectado y otras características como por ejemplo qué fabricante es el de la tarjeta Wi-Fi. Respecto a Wireless Monitor, aquí vamos a tener la oportunidad de, por ejemplo, escanear las redes Wi-Fi que hay a nuestro alrededor, tanto de la banda de 2,4 GHz como también de la banda de 5 GHz. Nosotros ahora mismo estamos escaneando únicamente la banda de 5 GHz y cuando termine el proceso nos va a mostrar un listado de todos los SSIDs que tenemos en esta banda de frecuencias. Debemos recordar que el escaneo únicamente lo realiza con los canales del 100 hacia arriba, es decir, si tenemos una red inalámbrica Wi-Fi en 5 GHz en interiores que esté emitiendo en el canal 36, pues automáticamente no lo va a detectar. Luego, respecto al DHCP Clients, normalmente no utilizaríamos este punto de acceso como servidor DHCP, sino que utilizaremos el de router principal o un servidor dedicado. No obstante, debemos recordar que también se puede configurar este OAP 1300 como si fuese un servidor DHCP. Y por último tenemos la parte de log, que es básicamente el registro de toda la actividad que se está produciendo con este punto de acceso de exterior Edimax OAP 1300. En la sección de Network Settings vamos a tener todas las configuraciones respecto a la LAN que tenemos en este equipo. Por ejemplo, actualmente tenemos utilizando el DHCP Client de tal manera que hará una solicitud al servidor DHCP principal para que le proporcione una dirección IP. En el caso de que no tengamos un servidor DHCP o que haya algún problema y no lo tengamos activado, pues automáticamente se va a autoconfigurar la dirección IP 192.168.2.2. Esto nos va a permitir acceder directamente al propio punto de acceso para empezar con su configuración sin necesidad de un servidor DHCP en la propia red local. También tenemos la parte del puerto LAN. Aquí vamos a poder activarlo o desactivarlo y también vamos a poder configurar tanto la velocidad como el duplex
Tal y como podéis ver, tenemos varias configuraciones: 10 megabits full duplex o half duplex, 100 megabits half duplex o full duplex y finalmente 1 gigabit por segundo o 1000 megabits por segundo y full duplex. Además, también tenemos la posibilidad de habilitar el control de flujo y el tema del ahorro de energía. Por supuesto, un detalle muy importante de este punto de acceso profesional es que nos incorpora el IGMP Snooping. De esta manera, si vamos a transferir datos con tráfico multicast de, por ejemplo, IPTV, automáticamente no tenemos ningún tipo de problema, ni se va a colapsar la propia red inalámbrica ni tampoco la red cableada. Además, con el fin de evitar posibles bucles a nivel de capa de enlace, también incorpora Spanning Tree Protocol, aunque no tenemos ningún tipo de configuración. Suponemos que será la configuración por defecto con la típica prioridad 32768 que tenemos en todos los switches profesionales con Spanning Tree Protocol. Y finalmente tenemos la parte de VLANs. Aquí vamos a poder configurar los dos puertos como puertos untagged o puertos tagueados. Si por ejemplo desde el switch hacia el punto de acceso le metemos un trunk con todas las VLANs, obviamente tendremos que configurar esto como puerto tagueado. Y finalmente aquí tenemos la posibilidad de que los SSIDs asignarlos a una correspondiente VLAN. Es decir, si por ejemplo el switch envía un trunk con 3 VLANs, la VLAN 1, 2 y 3, vamos a poder definir que esta sea la VLAN 2 y esta sea, por ejemplo, la VLAN 3. Además, un detalle muy importante es que, por supuesto, nos permite configurar un VLAN ID de administración. Por defecto, el VLAN ID de administración siempre es el 1, aunque es recomendable cambiarlo. En la pestaña de Wireless Settings es donde vamos a tener acceso a todas las configuraciones respecto a las redes inalámbricas Wi-Fi. Tal y como podéis ver, vamos aquí a poder cambiar sin ningún tipo de problema el estándar. Vamos a poder seleccionar hasta 16 SSIDs para configurarlo como nosotros queramos. Vamos a poder asignar el SSID que nosotros queramos con la correspondiente VLAN ID. Vamos a poder también poner canal automático, o también nos da la posibilidad de seleccionarlo nosotros manualmente. Además, tenemos la posibilidad de elegir 20 MHz de ancho de canal, ponerlo en automático con HT2040 coexistente o siempre dejarlo fijo en 40 MHz. 40 MHz nos va a dar el máximo rendimiento, aunque si hay redes vecinas y crea interferencias tendremos muchos posibles cortes e incluso bajas velocidades reales. Y por último, nos permite configurar también el BSS. En la parte de avanzado tenemos la posibilidad de, por ejemplo, configurar el Wear Interval, el Dead Period, el RTS y, lo más importante, la potencia de transmisión. Una potencia de transmisión al 100% no tiene por qué ser siempre ideal en un enlace de exterior, tal y como podéis ver aquí. Además, también vamos a poder configurar el Airtime Fairness. Esto nos va a permitir ubicar a cada cliente en una ranura de tiempo para que los clientes lentos no perjudiquen a los clientes rápidos. De hecho, vamos a poder configurar, si tenemos varios SSIDs, un porcentaje de uso en cada uno de estos SSIDs. También en la parte de seguridad nos va a permitir habilitar el broadcast de SSID, es decir, mostrar el SSID o deshabilitarlo. Nos va a permitir habilitar el aislamiento de los clientes Wi-Fi. También nos va a permitir habilitar el estándar 802.11k, que nos va a permitir realizar un roaming Wi-Fi mucho más transparente. También vamos a poder limitar el número de clientes Wi-Fi que queremos que se conecten a una banda de frecuencias, como por ejemplo la banda de 2,4 GHz. Otras opciones que tenemos es respecto a la autenticación. Vamos a tener diferentes métodos, como por ejemplo sin autenticación, que no es seguro, aunque esto lo podemos dedicar de cara a invitados. También tenemos la opción de configurar web, de configurar el propio IECube 802.1x e incluso WPA PSK, la típica WPA PSK que siempre tenemos, o también WPA EAP. De esta manera vamos a tener autenticación con el servidor Radius. Si por ejemplo seleccionamos WPA, aquí vamos a poder seleccionar WPA2 Only y meter una contraseña de paso. Un detalle muy importante es el estándar 802.11r Fast Roaming. Esto nos va a permitir de manera totalmente transparente y siempre y cuando el cliente Wi-Fi lo soporte, pasar de un nodo a otro sin pérdida de conexión. De tal manera que si por ejemplo tenemos un controlador Wi-Fi gestionando varios puntos de acceso en la organización, vamos a poder pasar de un nodo a otro sin que el propio cliente Wi-Fi se entere. Es decir, si vamos a estar por ejemplo realizando una videollamada a través de WhatsApp, pues lo vamos a poder realizar sin ningún problema y no se va a cortar en ningún momento.
Otras opciones que tenemos disponibles de cara a la seguridad es, por ejemplo, hacer una autenticación adicional con el típico filtrado MAC y también con el MAC Radius Authentication, que tal y como podéis ver aquí lo podemos seleccionar, y además podemos seleccionar ambas cosas. Respecto al WDS, vamos a poder comunicarnos con otros puntos de acceso en modo WDS con AP o también un WDS dedicado, es decir, WDS Bridge o WDS Puente, sin posteriormente proporcionar un punto de acceso para que se conecten los clientes. E incluso vamos a poder hacer un WDS con VLANs tagueadas directamente. Otras opciones que tenemos disponibles es la posibilidad de habilitar un determinado SSID como si fuese una red Wi-Fi de invitados. Además, cuando habilitamos una red Wi-Fi de invitados, vamos a poder hacer traffic sharing sin ningún tipo de problema y, por ejemplo, limitar el ancho de banda de descarga y de subida. Además, un detalle muy importante es que nos va a permitir habilitar o deshabilitar diferentes subredes que tengamos acceso. Es decir, si por ejemplo tenemos acceso en una red Wi-Fi principal a varias subredes, porque la organización es muy grande, pues aquí lo que podemos hacer es que la red de invitados no permita el acceso a estas subredes o solo permita la red, unas redes por defecto, e incluso permitiendo únicamente el acceso a internet poniendo la dirección IP del propio gateway. Respecto a las configuraciones de la banda de 5 GHz tenemos exactamente las mismas opciones. Lo más destacable es sin lugar a dudas el tema de los canales, que vamos a poder seleccionar los canales desde el 100 hasta adelante y no vamos a poder seleccionar los canales 36, 40, 44 y 48 y sus correspondientes canales DFS, debido a que estos canales están específicamente orientados a entornos interiores y debemos recordar que este punto de acceso es de entornos exteriores, aunque lógicamente también podemos utilizarlo en interiores sin ningún tipo de problema. En la parte de avanzado tenemos similares opciones que tenemos actualmente en la banda de 2,4, como por ejemplo la potencia de transmisión, el DTIM, el RTS y lo más interesante, por ejemplo el ACK Timeout, que aquí vamos a poder definir kilómetros directamente y automáticamente el punto de acceso ajustará ese timeout del ACK dependiendo de la distancia. Aquí también tenemos la opción de Airtime Fairness, tal y como teníamos en la banda de 2,4. Respecto a la seguridad tenemos exactamente las mismas opciones, en el WS tenemos exactamente lo mismo y de cara a la red de invitados también tenemos las mismas opciones, algo lógico porque las dos bandas de frecuencias se van a conectar los diferentes clientes. Otras opciones que tenemos disponibles aquí es el WPS, que por seguridad es recomendable deshabilitarlo. Aunque este equipo no tiene un botón WPS físico en la parte externa, ya que al fin y al cabo es un equipo de exterior y no va a estar al alcance de los usuarios, sí vamos a poder conectar dispositivos a través del propio código PIN del WPS. En la parte de servidor radius tenemos la posibilidad de habilitar un servidor radius tanto en la banda de 2,4 GHz como en la banda de 5 GHz y además podremos tener un servidor radius primario y otro secundario en caso de que el primario no funcione o haya algún tipo de problema. Debemos recordar que este Edimax OAP 1300 incorpora un servidor radius interno, de tal manera que no tendremos que tener un servidor dedicado exclusivamente a la autenticación de los clientes. El propio punto de acceso Wi-Fi ya se va a encargar de esta situación. Tal y como podéis ver, si pinchamos en la parte de Internal Server vamos a poder habilitarlo, configurar únicamente el PEAP, ya que no soporta otro tipo de autenticación como por ejemplo EAP-TTLS o EAP-TLS, pero aquí sí vamos a poder subir el certificado EAP que nosotros deseemos y por supuesto vamos a poder configurar el secreto compartido, la expiración de la propia sesión o incluso qué hacer en caso de que el cliente automáticamente se desautentique pasado esta hora, que básicamente es reautenticación por defecto. La parte de Radius Account, aquí vamos a poder crear los diferentes usuarios para posteriormente configurar las contraseñas. Vamos a poder definir un máximo de 256 usuarios separados por comas y de esta manera vamos a poder dar de alta una gran cantidad de usuarios, pero posteriormente debemos recordar que tenemos que fijar la contraseña, si no, no servirá absolutamente de nada. En la sección de Mark Filter vamos a poder configurar un listado de direcciones MAC para permitir si seleccionamos lista blanca o para denegar si seleccionamos lista negra. De esta manera, cuando nosotros hayamos creado el filtrado MAC, automáticamente vamos a tener que
aplicarlo en las bandas de frecuencias, en los SSIDs que nosotros deseemos en la parte de seguridad, autenticación adicional con filtrado MAC. Un detalle muy importante es que vamos a poder dar de alta hasta 256 direcciones MAC, ya sea para permitir si tenemos una lista blanca o para denegar si tenemos la lista negra. En la parte de WMM vamos a poder configurar el QoS de la propia red inalámbrica Wi-Fi. Y también vamos a poder configurar los parámetros tanto del punto de acceso como también de las diferentes estaciones. De esta manera vamos a poder tener en nuestra mano la posibilidad de dar prioridad a unos servicios frente a otros. En la parte de Schedule tenemos la posibilidad también de habilitar un determinado SSID en un determinado tiempo y no siempre. De esta manera, gracias a este planificador, vamos a poder agregar que, por ejemplo, un SSID de invitados esté activo únicamente en el horario laboral. Por último, en la parte de Traffic Shaping vamos a tener la posibilidad de configurar el ancho de banda de descarga y de subida tanto de la banda de 2,4 GHz como de la banda de 5 GHz. Y ojo, un detalle muy importante es que vamos a tener a nuestra disposición hacer un Traffic Shaping en las 16 SSIDs como máximo que tenemos por cada banda de frecuencias. De esta manera tenemos la posibilidad de dar prioridad a unos SSIDs frente a otros. Aparte de la posibilidad de realizar fast roaming y también roaming entre nodos, tenemos también la posibilidad de hacer band steering. De esta manera vamos a poder pasar a los clientes de la banda de 2,4 GHz a 5 GHz de manera muy fácil y de manera transparente. O también de la banda de 5 GHz a la banda de 2,4 siempre y cuando se cumplan todos los requisitos. Por ejemplo, aquí vamos a poder configurar que el band steering tengamos un band steering balanceado, es decir, que unos clientes se conecten a una banda de frecuencias y otros a otro. O incluso vamos a poder definir según los usuarios, según el intervalo de utilización del propio canal, e incluso vamos a poder configurar también un RSSI mínimo para conectarnos a una banda de frecuencias o a otra. En la sección de Management vamos a poder cambiar la contraseña del propio acceso a la administración de este punto de acceso profesional y también vamos a poder cambiar el hostname, los determinados puertos para acceder vía HTTP o vía HTTPS e incluso vamos a poder desactivar el telnet por seguridad y habilitar el servicio SSH del propio punto de acceso profesional para acceder a una administración segura a través de la línea de comandos. Por supuesto, debemos recordar que este equipo soporta SNMP versión 1, versión 2C y también la versión 3. De esta manera tenemos a nuestra disposición una gestión remota y una consulta de todos y cada uno de los parámetros utilizando este protocolo fundamental para las redes. En la parte de tiempo y fecha tenemos la posibilidad de configurar un servidor NTP. De esta manera automáticamente el propio punto de acceso va a consultar la hora a dicho servidor NTP de manera continua. También tenemos la posibilidad de configurar un servidor de syslog para transferir todos y cada uno de los logs a este servidor de syslog y no tenerlo de manera local únicamente en el punto de acceso. Además, también nos permite enviar un correo electrónico con esta información. Por supuesto, tenemos la posibilidad de realizar un test con el típico ping para ver si se ejecuta un ping a una determinada dirección IP. Tenemos exactamente lo mismo de cara al traceroute y también tenemos la función I'm here, que es básicamente activar la sirena que incorpora este punto de acceso profesional, tal y como podéis oír ahora mismo. Esta sirena nos va a permitir localizar muy fácilmente el propio punto de acceso dentro de la organización. En la parte de avanzado vamos a poder configurar el reinicio programado de este punto de acceso profesional. De esta manera vamos a poder reiniciar este equipo, por ejemplo, a las 3 de la mañana cuando no haya ningún cliente conectado. Otras opciones que tenemos es, por ejemplo, la posibilidad de apagar todos y cada uno de los LEDs de estado. También vamos a poder actualizar el firmware de manera automática a través del propio servicio del fabricante Edimax y consultando con la página web oficial o directamente subiendo el firmware desde nuestro ordenador. Por supuesto, vamos a poder guardar cualquier configuración que hayamos realizado en el OAP 1300 en nuestro equipo y posteriormente restaurarlo sin ningún tipo de problema para fácilmente restaurar dichas configuraciones. Además, también vamos a poder restaurar a valores de fábrica este punto de acceso directamente desde el propio menú y sin necesidad de presionar durante unos segundos el botón de reset físico del equipo. Además, la última opción que tenemos en el menú de avanzado es la posibilidad de reiniciar este equipo de manera manual en caso de que tengamos algún mal funcionamiento
funcionamiento del propio punto de acceso profesional. En la parte de modos de operación, debemos recordar que este Edimax OAP 1300 puede funcionar en modo AP standalone, que es por defecto el que tenemos habilitado, pero también puede funcionar en modo repetidor. Y por supuesto vamos a poder funcionar también en modo cliente bridge. De esta manera vamos a poder proporcionar conexión inalámbrica a través del propio cable de red. Es decir, se conectará vía Wi-Fi con otro punto de acceso Wi-Fi que esté en modo AP y automáticamente sacará toda la señal a través del propio cable de red. Y lo más interesante, sin lugar a dudas, es la posibilidad de configurar Management AP Mode, es decir, el modo de AP gestionado para incorporar este punto de acceso a un controlador Wi-Fi del fabricante Edimax, como por ejemplo el Edimax APC500, del que ya tenemos un completo análisis en redstone.net. Próximamente os vamos a ofrecer varios vídeos donde vais a poder ver las diferentes menús de configuración que tenemos en modo repetidor, en modo cliente bridge y también en modo Management AP Mode. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo del firmware del Edimax OAP 1300 en modo AP standalone, es decir, sin un controlador Wi-Fi. Tal y como podéis ver, los menús de configuración son muy avanzados y tenemos una grandísima cantidad de opciones, ideal para adecuarnos perfectamente a las necesidades de la organización. Os esperamos en redstone.net.